Buen día, el día de hoy hablaremos sobre la bioética y experimentación en los seres humanos. Mi grupo está conformado por Juanita Coronado, Paula Figueroa, Juliet Toncón, Lina Pulido y quien les habla, Paula Contreras. Como introducción, primero vamos a recordar y a tener en consideración el concepto de bioética, que según Potter lo plantea, es una interdisciplina que se va a encargar de combinar el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas de los valores humanos. Al plantear esta disciplina, genera como un pensamiento reflexivo eh, de manera racional y científica ante diferentes como desafíos o conflictos morales que puedan surgir de algunas ciencias biológicas o como de la medicina también y busca como que nosotros generemos una solución racional y práctica. También hay que tener en cuenta que la bioética va a ser como un estudio general que puede abarcar ciencias como de la vida, por ejemplo, la antropología, la sociología, la medicina, la biología, y también va a tener muy en cuenta y muy en consideración los derechos y las políticas. Entonces, ya teniendo en cuenta este concepto de bioética, ya lo podemos relacionar a nuestro tema, que es la experimentación en seres vivos. Y obviamente desde la bioética van a surgir como muchos conflictos y muchos debates éticos y su relación con nuestro tema es que va a buscar siempre que se respete la dignidad, que haya un consentimiento informado, que promueva, como lo dice en la diapositiva, que promueva la integridad científica y la confianza pública en esa investigación que se está haciendo, que los participantes de esta investigación científica se les respete sus derechos, su bienestar y no se pase por encima de su integridad, garantizando siempre estos valores que más adelante les estaremos diciendo cuáles son. En cuanto a la historia de la experimentación en humanos, esto va a combinar avances médicos con grandes errores éticos. Y hay que tener en cuenta que los casos que les voy a decir a continuación impulsaron claramente la creación de normas que hoy van a proteger la vida, la autonomía, la dignidad y los valores de cada una de esas personas que fueron sometidas a dichos experimentos. Uno de estos experimentos en humanos que yo creo que es como el más conocido, el más global, el más atroz, fue el de los experimentos médicos nazis, en donde estos médicos nazis, bajo los campos de concentración, etcétera, utilizaban a los prisioneros para realizar prácticas eh, como según ellos científicas, pero pues no tenía nada de científico, ya que esto era solo como un pretexto para realizar en ellos experimentos y actos de crueldad. Entonces ellos, ¿qué hacían? Los sometían a pruebas como de resistencia térmica, como a temperaturas extremas. También los sometían a transfusiones de sangre, los exponían a enfermedades infecciosas, con con el pretexto que les digo, de que sea como un avance a la ciencia médica, un avance científico, pero pues a la final no, ese no era su objetivo. También uno de esos médicos, que es el más conocido, que se llama Joseph Mengele, quería como mostrar que su raza aria era superior. Quería demostrar la superioridad de su raza, por lo que experimentaba con gemelos. Entonces lo que hacía él era someter a gemelos a procedimientos quirúrgicos sin anestesia y a inyecciones de sustancias químicas con el fin de que esto generara que se cambiara el color de sus ojos. Obviamente murieron con el resultado de estas prácticas porque pues no eran nada científicas. También realizaba experimentos relacionados con la esterilización masiva, les infligía heridas a los prisioneros, los infectaba como para estudiar los efectos de esa infección, probar tratamientos, también realizaba cirugías, como les digo, sin anestesia y intentaba que al realizar estas cirugías les enseñaba o capacitaba a otros médicos que querían como seguir esos mismos pasos de él.
diseccionaba y asesinaba a estos prisioneros con el fin, según ellos, de realizar investigaciones antropológicas, médicas, cosa que pues nunca fue su verdadero objetivo. El segundo acontecimiento histórico es el del Escuadrón 731 de Japón. Este escuadrón surge durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces resulta que el ejército imperial japonés estableció este escuadrón y era como un programa secreto que se dedicaba a el desarrollo de armas biológicas a partir de la experimentación eh, en seres humanos, en este caso prisioneros. eh, Llevó a cabo experimentos inhumanos, los cuales, en algunos de los ejemplos de lo que realizaban, eran infectados con enfermedades como anthrax, como cólera, como peste bubónica, y luego eran estudiados como para saber qué efectos tenía, cuál podría ser el tratamiento, cuál era como lo más letal que le podía pasar a una persona que estuviese infectada con esta enfermedad. Em, También buscaban en base a esto cómo desarrollar armas biológicas, también querían investigar acerca de la resistencia humana y cómo lo hacían. Lo hacían a través de cómo colocar a estas personas en condiciones extremas. Por ejemplo, los congelaban o los dejaban a temperaturas demasiado extremas, como ya sea muy frío o en un ambiente muy caluroso, como para saber cómo se comportaba el cuerpo. Eh, También buscaban cómo saber qué pasaba si inyectabas aire por las venas. También los colocaban de cabeza para ver cuánto podían aguantar. También el tiempo de asfixia, los asfixiaban y miraban qué pasaba con ellos, cuánto tiempo podían durar en ese estado, si había un tiempo prolongado de asfixia, qué pasaba después con ellos. Em, También los exponían a ácido cianhídrico y a gas mostaza, que son agentes químicos y son agentes también biológicos que son utilizados como armas de guerra. También los inyectaban con diferentes como sustancias que ellos veían que podían ser raras. Por ejemplo, orina de caballo, agua de mar. Después de inyectarlos con esto, no los dejaban comer, beber ni dormir. También congelaban extremidades de los prisioneros, observando a cuál temperatura se desprendía la piel y los músculos de ellos. Se realizaban cirugías sin saber cómo a qué parte del cuerpo específicamente querían llegar, querían como experimentar. Por ejemplo, les disparaban y después los operaban para extraerles esa bala que ellos mismos pues le introdujeron a ese prisionero y después pues los asesinaban. Algo muy importante que recalcar es que como la cabecilla de este escuadrón nunca fue juzgado, nunca tuvo como una pena o lo reconocieron como el cabecilla de este escuadrón y se dice que ellos pudiesen haber asesinado a más de 12.000 personas eh, y también se dice que o sea, eso es como una cifra estimada porque también se dice que asesinaron a más de 200.000 personas. El tercer acontecimiento o hecho histórico es el proyecto de Mecha Ultra. Este se llevó a cabo por la CIA, que es el Centro de Inteligencia de Estados Unidos. Es la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ellos estaban como interesados en ese momento, era la Guerra Fría, estaban interesados en crear un programa de control mental. Entonces ellos creyeron que usando drogas, hipnosis, privación sensorial y descargas eléctricas iban a poder como generar un control mental en las personas en las que se les realizaba estas prácticas o estas intervenciones para manipular su comportamiento.
Entonces, obviamente, estas prácticas se realizaron sin el consentimiento de estas personas, quienes normalmente eran o prisioneros o personas comunes, o también se aprovechaban de los pacientes psiquiátricos para realizar estas intervenciones. Ellos creían que esto era un método efectivo para poder controlar la mente y utilizar a estas personas para espionajes o para operaciones encubiertas. Eh, También lo que hacían era que utilizaban como trabajadoras sexuales para que ellas le administraran LSD a sus clientes. Luego ellos, pues, por decirlo así, los secuestraban, se los llevaban y a este individuo que estaba en ese momento bajo el efecto del LSD lo observaban a través de espejos y como que estudiaban su comportamiento, por decirlo así. Y que querían con esto como inducir ese estado de alteración de conciencia para que ellos les sirvieran para esos espionajes y esas operaciones. Y obviamente estas prácticas primero violaron los derechos humanos y segundo causaron un daño psicológico permanente y duradero para la mayoría de las víctimas. El cuarto experimento que les traigo es el estudio de sífilis de Tuskegee. Eh, este experimento médico tardó 40 años en, como en ser publicado, o sea, en que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Se llevó a cabo en 1932 y se descubrió en 1972. ¿En qué se basaba este estudio? Eh, la salud en Estados Unidos, o sea, como esa parte de salud pública en Estados Unidos, esas personas que formaban parte, realizaron como una toma de pruebas, por decirlo así, a hombres afroamericanos en Alabama y lo que hacían es que a quienes se les diagnosticaba con sífilis, o sea, se les diagnosticaba, pero ellos nunca le decían a esa persona que tenía sífilis. O sea, ellos como que se guardaban ese diagnóstico para realizar ese supuesto estudio. Entonces se les negó ese tratamiento, primero a no contarles, y pues se le negó el tratamiento deliberadamente, todo con el fin de estudiar la progresión de esta enfermedad. Entonces, evidentemente, pues es una violación a la ética. Eh, al revelarse como lo que estaba pasando en ese momento, en 1972, también teniendo en cuenta de que para ese momento ya había como un tratamiento con penicilina, el cual se les negó y estuvo disponible en 1940. O sea, hubo mucho tiempo para que estas personas pudieran como ser tratadas. eh, y algo muy importante es que al darse cuenta de esto, eh, obviamente se provocó como una indignación, hubo una investigación, hubo unas disculpas, hubo unas reformas en Estados Unidos y se creó como la creación de la comisión y el informe de Belmont, como a raíz de esto. Y se subrayó la necesidad del consentimiento informado, que es demasiado importante, y la protección a poblaciones vulnerables, ya que se aprovecharon de que son una población vulnerable, los afroamericanos, y también como que se intensivó la creación de la supervisión de los comités de ética en Estados Unidos. Y el último evento histórico que les traigo es la Cámara en la Guerra Fría. ¿Esto en qué se basó? Se basó que en el momento y durante la Guerra Fría, eh, los soviéticos establecieron como un laboratorio secreto al cual denominaron la Cámara. Entonces ellos, ¿cuál era como su objetivo? Querían experimentar con prisioneros, eh, suministrándoles venenos en su comida, en sus bebidas, sin que ellos obviamente tuvieran conocimiento. Se les daba sustancias como toxinas letales con el fin de que los soviéticos tuvieran más poder y más control, porque ellos querían desarrollar un veneno mortal que fuera indetectable, o sea, que ellos se lo pudieran dar a personas a las cuales le querían hacer daño para pues tener más control, poder, etcétera, y que no tuviera como síntomas, que ellos no se dieran cuenta que estuviesen siendo envenenados en ese momento. Y
a la final, o sea, como que esto no fue muy, o sea, esto no se disparó de una manera muy rápida como en el caso anterior, sino que duraron muchos años sin saber como de este experimento, pero a la final como que salió a la luz y se reveló toda la magnitud de estos abusos cometidos, ya que ellos decían que eso era como un experimento y que ellos querían como avanzar científicamente. Principios éticos en la experimentación con seres humanos. La investigación con personas busca generar conocimiento útil para la salud y la sociedad. Sin embargo, debe realizarse protegiendo la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes. Por eso existen principios éticos fundamentales que orientan su realización. Tenemos autonomía, que aquí se basa en el consentimiento informado, ya que es el proceso mediante el cual el participante acepta libremente formar parte de la investigación después de recibir información completa, clara y comprensible. Esto incluye objeto de estudio, procedimientos a realizar, posibles riesgos y beneficios y derecho a retirarse en cualquier momento. Tenemos beneficencia, ya que esta busca que la investigación aporte beneficios a los participantes o a la comunidad científica y social. Un claro ejemplo es desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades o mejorar procedimientos clínicos. No maleficencia, que esta busca minimizar el daño. La investigación debe evitar causar daño físico, psicológico, social o moral. Esto implica reducir riesgos al mínimo posible, usar métodos seguros y válidos, suspender el estudio si se detecta peligro para los participantes. Justicia, que esta es la equidad en la selección de los participantes. Los participantes deben ser seleccionados de forma justa, evitando la explotación de personas o grupos vulnerables. Esto implica no usar poblaciones vulnerables solo porque son más fáciles de reclutar. También debemos garantizar igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios del estudio, distribuir riesgos y beneficios de forma equilibrada. Ahora hablaremos sobre las principales normativas internacionales que regulan la experimentación en seres humanos, haciendo énfasis en la Declaración de Helsinki. A lo largo de la historia, la investigación científica ha permitido grandes avances, pero también ha dejado huellas de sufrimiento por la falta de ética. Por eso se crearon estas normativas que protegen la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas que participaron en estudios científicos. La primera de ellas fue el Código de Nuremberg, elaborado en 1947 tras los juicios a médicos nazis. Este documento estableció por primera vez que el consentimiento voluntario del participante es esencial y que los experimentos deben evitar cualquier daño innecesario. Posteriormente, en 1964, la Asociación Médica Mundial creó la Declaración de Helsinki, que es hoy en día la norma ética más reconocida en el mundo. Esta declaración establece que el bienestar del participante siempre debe estar por encima de los intereses de la ciencia, exige que el consentimiento informado sea revisado por un estudio de comité de ética. Además, protege a los grupos más vulnerables y promueve la transparencia y responsabilidad en la publicación de los resultados. Con el tiempo surgieron otros documentos como lo es el informe de Belmont y las directrices de Sims que refuerzan principios como el respeto, la beneficencia y la justicia. Estas normativas buscan que el avance científico nunca se aparte de los valores humanos. Como futuros profesionales de enfermería debemos recordar que investigar con ética es también una forma de cuidar la vida y la dignidad de las personas. Por otro lado, hoy en día la bioética no se limita a aplicar reglas o códigos, sino que entiende como una actitud ética permanente frente a la ciencia y el cuidado humano. Las normativas internacionales como la Declaración de Helsinki, el Informe de Belmont o las directrices de Sion se siguen utilizando, pero ahora su aplicación se ha ampliado a nuevos escenarios, como la investigación genética, la inteligencia artificial en salud, la telemedicina y el manejo de datos personales. En la actualidad, la bioética busca como tal adaptarse a los avances científicos sin perder su esencia humanista. Esto se promueve una investigación más transparente, participativa y justa donde los pacientes no son objetos de estudio, sino personas con derechos y autonomía. Para la enfermería esto significa que el profesional debe ser una voz ética activa, garantizando que cada práctica o investigación respete la dignidad humana, la equidad y el consentimiento libre e informado. El caso que trajimos acerca de los experimentos en seres humanos es el caso de los experimentos de sífilis en Guatemala, que sucedió de 1946 a 1948.
Este es un ejemplo grave de violación ética en la investigación científica, ya que durante este periodo de tiempo, médicos estadounidenses, con apoyo de autoridades guatemaltecas, infectaron deliberadamente con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual alrededor de 1.500 personas, entre ellas presos, soldados, pacientes psiquiátricos, trabajadoras sexuales y hasta niños, y además sin su consentimiento informado. Además, muchos de estos afectados no recibieron tratamiento adecuado y algunos sufrieron daños permanentes e incluso la muerte. En este caso refleja la vulneración de principios éticos fundamentales como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, demostrando cómo la ciencia puede causar un daño profundo cuando no respeta la dignidad humana. En 2010, el gobierno de Estados Unidos reconoció públicamente los hechos y pidió disculpas, subrayando la importancia de garantizar normas éticas estrictas en la investigación con seres humanos para evitar que algo así pudiera volver a repetirse. Como bioética y tecnologías emergentes, traemos a colación dos casos. El primero es la edición genética y el segundo es la inteligencia artificial en salud. Entonces, en este caso vamos a explicar cómo se aplicaría la bioética, teniendo en cuenta que estos dos ejemplos o estas tecnologías emergentes van a generar dilemas o riesgos éticos. El primero es la edición genética, que pues la entendemos como una manipulación genética, como su nombre lo indica, en la que el ADN genómico de un organismo vivo se va como a sustituir, modificar, insertar, de lesionar, etc. Y la inteligencia artificial en salud es como un modelo de aprendizaje para analizar datos médicos. ¿En qué va a ayudar? Por ejemplo, ayuda a los profesionales a mejorar como su diagnóstico, su tratamiento, prevención y gestión de enfermedades, etc. Entonces, es muy importante como entender que vivimos en una era de avances que siempre están así, están acelerados. Entonces la bioética orienta esas decisiones, nuestras decisiones, frente a las tecnologías emergentes de hoy en día, como por ejemplo esos dos ejemplos que les traje. Entonces, pues nosotros nos preguntamos si podemos innovar sin perder nuestra humanidad. Entonces, pues entender que nosotros siempre vamos a como proteger los principios fundamentales, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. También pues defender el paciente o pues a la persona que es de manera integral y holística. En cuanto a la edición genética, pues claramente va a permitir como a prevenir enfermedades hereditarias, pero pues obviamente va a plantear algunos dilemas éticos porque pues es técnicamente posible, pero puede que moralmente no sea aceptable. Algunos dilemas éticos pueden ser como quién va a decidir sobre como el genoma humano, qué beneficios van a justificar esos riesgos y si será un privilegio de como de pocas personas, como de una minoría, y si los demás, o sea, como la mayoría que viene atrás, no van a poder como gozar de esa práctica. Eso en cuanto a la primera tecnología emergente que tenemos de ejemplo. Y en cuanto a la segunda, que es la inteligencia artificial en salud, pues la inteligencia artificial nos va a apoyar en cuanto a diagnósticos, a tratamientos, pero al igual que la edición genética, va a plantear riesgos, como por ejemplo la pérdida como de ese vínculo humano que va a tener, eh, que siempre está entre el paciente y el profesional de salud. También la privacidad en cuanto a los datos, porque pues a nosotros querer como un apoyo en el diagnóstico y en el tratamiento, pues tenemos que diligenciar los datos del paciente en una inteligencia artificial. Entonces, pues como que esa privacidad se va a perder, por decirlo así, y también los sesgos en cuanto a los algoritmos, porque eh, es cierto que utilizar la inteligencia artificial pues es como una gran ayuda, es un apoyo, pero pues hay maneras de utilizarla eh, a través de algoritmos, a través como de códigos de palabras claves que de pronto no todos los profesionales en salud lo sabemos usar. Entonces, a nosotros querer buscar algo específico, de pronto la IA
crea que estamos como buscando otra cosa muy diferente y nos dé esa información. Entonces ese sesgo es demasiado, es una brecha demasiado grande. Y pues tener en cuenta que pues, la tecnología debe servir al ser humano, pero pues no lo debe reemplazar, porque pues ese vínculo humano se va a perder y colocándonos en el lado del paciente, más allá de cómo somos nosotros de profesionales, no nos gustaría que pues nos atendiera una IA o nos atendiera ya algo muy tecnológico porque nos sentiríamos extraños o no nos gustaría. Em, Teniendo en cuenta lo anterior, pues para enfermería pues van a haber muchos desafíos éticos, como esa formación ética continua, ya teniendo en cuenta todo lo que viene en un futuro, defender desde los valores que al principio les dije que defendemos, defender como esa autonomía, esa privacidad de la persona, del paciente, y pues lo más importante que va a ser la humanización del cuidado, que pues podría llegar a perderse. Y pues tener en cuenta que no, tampoco es como desentendernos de esa tecnología, sino como ser un puente desde nuestra profesión, desde la tecnología a la humanidad, ser como ese puente. Y pues siempre tener en cuenta que va a haber progreso científico y no podemos como salirnos de esa parte. De que puede transformar la salud, la puede transformar, pero desde que se usen con responsabilidad, con justicia, con empatía, porque si hablamos de innovación, consideramos que la mayor innovación es como mantener esa humanidad en cada acto de cuidado, teniendo o utilizando esas tecnologías emergentes. A continuación hablaremos de los debates actuales en bioética, especialmente enfocados en la experiencia con los seres humanos. Este tema es muy importante porque aunque la ciencia avanza cada día más, estos avances también traen ciertos dilemas éticos. La bioética lo que busca es mantener como tal un equilibrio entre el desarrollo científico y el respeto por la dignidad humana. En otras palabras, se trata de que la investigación nunca olvide que detrás de cada estudio que se realiza hay una persona y que lo más importante siempre debe ser el bienestar y los derechos de quienes participan. Entre los principales debates éticos que se presentaron encontramos varios. Uno de ellos es la compensación a los participantes, porque aunque se les puede reconocer su tiempo, también puede influir en su decisión de participar. También está la publicación de resultados negativos, ya que muchas veces solo se muestran los resultados que realmente convienen y esto afecta la transparencia científica. Otro punto es el consentimiento informado, que a veces se firma sin que el participante comprenda realmente los riesgos, y la privacidad de los datos genéticos, que es clave porque la información personal puede ser muy sensible. Además, con las nuevas tecnologías aparecen dilemas como la inteligencia artificial en decisiones médicas, donde surgen dudas sobre quién sería el responsable si ocurriera un error. En la edición genética, el debate está en hasta dónde es correcto modificar el ADN humano. Y con los ensayos en países vulnerables, la preocupación es que haya realmente justicia y no se aprovechen de la desigualdad. En conclusión, la bioética nos enseña que toda investigación debe estar guiada por la ética y el respeto hacia la dignidad humana. La ciencia puede avanzar mucho, pero sin ética, este avance pierde su propósito, porque lo esencial siempre será proteger la vida y los derechos de las personas. Para concluir, tenemos que es importante reconocer que la experimentación con seres humanos ha sido fundamental para el desarrollo de la medicina, la tecnología y el conocimiento científico. Sin embargo, la historia también nos ha mostrado que cuando la investigación se realiza sin límites éticos, se puede vulnerar gravemente la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas. Por eso la bioética se convierte en una guía indispensable para ayudar a asegurar que la ciencia avance sin causar daño. Debemos reflexionar sobre esto, ya que nos invita a recordar que cada participante es un ser humano con emociones, derechos y dignidad, y no simplemente un número o un dato dentro de un estudio. La ciencia debe estar al servicio de la vida y no por encima de ella. Nuestro compromiso como futuros profesionales y como sociedad es asegurarnos de que toda investigación se realice con transparencia, respeto y un profundo sentido ético.